Bueno, muy buenos días. El día de hoy vamos a trabajar la temática de transcripción en el material genético. Entonces, como nosotros estuvimos viendo en otros videos anteriormente, pues el material genético es esa información que nosotros tenemos en nuestras células que pues finalmente nos termina definiendo y que nosotros pasamos también a nuestras generaciones futuras. Recordemos que esa información pues la da principalmente las moléculas de ADN, las guardan, las almacenan las moléculas de ADN y estas moléculas pues sufren una serie de transformaciones hasta que finalmente pues terminan mostrándonos o terminan volviendo visibles esas características. En este caso pues vamos a hablar de el proceso de transcripción. Anteriormente hablamos del proceso de replicación en el cual el ADN se duplica a sí mismo para mantener pues simplemente esa identidad y pues estarla manteniendo, almacenando, principalmente si estamos hablando de células eucariontes, en el núcleo de la célula. Entonces en este caso vamos a hablar de transcripción. Ahora, cuando nosotros hablamos de transcripción en nuestra vida cotidiana, estamos hablando de pasar de un lugar al otro una información. Digamos, la tenemos en un libro y la pasamos a nuestro cuaderno. Es decir, estamos pasando de un lugar al otro la misma información en el mismo idioma. Por eso se llama transcripción. Es el mismo idioma. ¿Cuál es el idioma del material genético en general? Son pues los nucleótidos, que recordemos pues es una base nitrogenada con azúcar y un fosfato, ¿no? Entonces esos nucleótidos siguen siendo en este proceso siguen siendo el lenguaje. En este proceso siguen siendo el lenguaje de, pues, que estamos pasando de un lugar a otro. Pero la molécula, ya veremos, es diferente. Entonces, vamos a mirar de qué se trata. Entonces, ¿qué es la transcripción? Acá podemos observar, pues, diferentes representaciones en general del material genético. Acá vemos en la parte superior izquierda una representación que nos muestra el dibujo de un cromosoma. Recordemos que el cromosoma es pues la forma súper enrollada del ADN en donde se encuentra pues toda la información. Estos cromosomas tienen, pues como nosotros sabemos, toda la hebra de ADN completa, pues dependiendo del cromosoma, ¿no? Tienen varios cromosomas y cada cromosoma pues tiene su propia información y cada cromosoma tiene un lugar específico en donde se encuentran genes específicos. Esos lugares, esas localizaciones que se encuentran en los cromosomas son llamados locus. En singular, es decir, en un solo lugar se llama locus y varios lugares se llaman loci. En este caso, pues supongamos que hay un locus. Entonces, recordemos, el locus es una pequeña parte del cromosoma donde se encuentra la información genética o donde se encuentra el gen que queremos trabajar. En este caso, supongamos que se encuentra en esta región donde sale pues esta hebra. En esta región encontramos entonces el locus del gen que en este caso se quiere trabajar. Entonces se toma este gen o este locus, se toma este locus y pues bueno, como ya dijimos, pues en esa región pues va a haber una sección de ADN como vemos acá. Y acá pues bueno, es como si aumentaran la escala, entonces podemos ver que pues de lo que está formado este locus, esta parte del cromosoma, pues es simplemente una cadena doble de ADN. Ahora, acá aumentamos más la escala aún y vemos pues las bases, ¿sí?, que le dan la identidad a cada uno de los nucleótidos. Entonces recordemos, A es adenina, T timina, G guanina, C citosina, y entonces vemos la hebra antisentido y la hebra con sentido de la ADN, que recordemos que la hebra antisentido va de 3' a 5' y la hebra con sentido va de 5' a 3'. Estas dos son complementarias, entonces si vemos acá, esta A está al frente de una T y esta T al frente de una A. Asimismo hay una C frente a una G y hay Gs frente a Cs. Ahí todas se van complementando una con otra. Pero la transcripción es el proceso de pasar de DNA a RNA. Recordemos que el RNA pues es muy similar al ADN, pero tiene sus diferencias. Una de las principales diferencias entre el ADN
y el RNA es que el RNA es una cadena sencilla, es decir, no tiene dos, solo tiene uno. ¿Por qué? Porque la función del ADN, como dijimos, es almacenar la información genética. El RNA no tiene esa función. El RNA tiene como función ser un intermediario entre el DNA y la proteína. La proteína, recordemos que es, pues finalmente, lo que nos da nuestras características. Entonces, el color de nuestro cabello, la forma de nuestro cabello, muchas de las enzimas que funcionan en el metabolismo, también el color de nuestros ojos, etcétera. Todas esas características no las dan las proteínas. Son proteínas en sí mismas. Y esas proteínas provienen de la transformación de RNA a proteína que veremos en otro momento. Pero la función del ARN es pasar esa información que estaba en el ADN para volverla en proteína. Entonces, por eso no son dos hebras, porque el ADN son dos hebras para mantenerse fuerte y que no sea degradada. El ARN, al ser una hebra sencilla, pues tiene mucha más facilidad para ser degradada. Por lo tanto, es más débil, pero como es un intermediario, sus pasos son más rápidos. Entonces, no es necesario que sea tan fuerte a ataques químicos o ataques biológicos o físicos. Bueno, entonces vemos que, como dijimos, la hebra antisentido es 3,5 y la hebra con sentido es 5,3. Ahora, en este caso vemos que hay algo que se llama ARN transcripto. ¿Qué quiere decir? Que es ARN pues que se está creando, que se está transcribiendo. Es decir, estamos pasando de ADN a ARN, pero como dijimos, ambos tienen el mismo lenguaje, que son nucleótidos. Ahora, si nos damos cuenta, lo que hace es, llega una enzima que se ', polimerasa, ARN polimerasa, y esa polimerasa toma la hebra antisentido, es decir, la hebra 3,5, 5' en el ADN, y la convierte en ARN transcripto en la complementaria. Es decir, si antiguamente el A se juntaba con T, en este caso A se junta con U. ¿Por qué? Porque una de las grandes diferencias entre el ARN y el ADN, como hemos dicho, es también que el complementario de A ya no es T, sino es U. En el ARN no hay timina, sino hay uracilo. Entonces, en este caso, todas las T's, que en este caso en el ADN vemos de color rojo, acá en el ARN el color rojo es, o la molécula que es complementaria a las A's, es decir, a las adeninas, son uracilos, o U's, como vemos acá. Ahora, si comparamos esta cadena morada, que es el ARN que estamos creando, con la hebra con sentido del ADN, nos damos cuenta que la cadena, que todo lo que tiene que ver con la información, es exactamente la misma, exceptuando las U's, las T's. Entonces, en este caso, en el ARN vemos una U y en la hebra con sentido vemos una T. Pero todas las demás letras son exactamente las mismas, es decir, la información se está manteniendo. A es A, C es C, U, acá la cambia por T, GG, CC, CC, exactamente la misma información que la hebra con sentido. Entonces, si nosotros queremos, bueno, saber cómo hacer el ARN de un ADN particular, la hebra que tenemos que saber, o bueno, que deberíamos conocer, es la hebra con sentido, porque el ARN va a ser exactamente igual que la hebra con sentido, cambiando las U's por las T's. ¿Y por qué son iguales? Pues porque precisamente el ARN transcripto, el ARN que se genera, es complementario a la hebra antisentido. Acá vemos como la A se junta con la U, la T sí se sigue juntando con la A, ¿no? La G con la C con la G, exactamente lo mismo que ya hemos visto. Entonces ambas siguen siendo una con la otra. Y como dijimos, la molécula o la enzima que pues genera este proceso se llama la ARN polimerasa. Este proceso, como dijimos, es la transcripción como tal. Este proceso tiene una serie de pasos, 3 pasos en general. La iniciación, como vemos acá, esta es la iniciación. Luego, acá vemos la iniciación, acá vemos de nuevo la iniciación, la generación del ARN y finalmente la finalización. Entonces las 3 etapas son iniciación, la producción del ARN y finalmente pues la terminación de la producción. Entonces vamos a ver la iniciación, el primer paso.
Entonces, inicialmente, como nosotros vimos en el caso de la replicación del ADN, necesitaba un primer. El primer es, como dijimos, una serie, una cadena de ADN, ¿sí?, que era necesaria para que la enzima reconociera el lugar donde debe comenzar. En este caso no hay un primer, hay un lugar que se llama un sitio de reconocimiento, que es llamado un promotor. Los promotores son espacios de DNA que no se van a transformar en RNA, sino que simplemente le dan la información a la enzima desde cuándo debe comenzar. Y luego hay una región transcrita, que es la región que sí se va a transformar en ARN. Entonces acá vemos, por ejemplo, la enzima de ARN polimerasa que se coloca en el lugar del promotor y utiliza pues el molde de cadena sencilla, abre, es decir, rompe los enlaces que hay entre un nucleótido y otro y lo abre para generar una hebra sencilla o un molde de cadena sencilla de, pues como dijimos, la hebra antisentido, y es desde ahí que la ARN polimerasa va a empezar a funcionar. Entonces, para el caso de los eucariontes, es decir, las células que tienen núcleo, por lo tanto son las células que pues tenemos nosotros, los seres humanos, tiene una sección de la parte promotora que se denomina caja Tata. Esa caja, pues como vemos, tiene una gran cantidad de timinas y adeninas y pues por eso toma ese nombre. Eso simplemente es para que la ARN polimerasa pues reconozca con mayor facilidad y mejor pues el lugar en el cual tiene que unirse, el lugar al cual tiene que enlazarse para comenzar a realizar la transcripción. Ese lugar es llamado el primer factor de transcripción. De ahí en adelante van a haber más factores de transcripción que ayudarán a la ARN polimerasa a continuar con pues su procesamiento. Posterior a ello, entonces, va a empezar a generar el ARN. ¿Por qué se llama ARN polimerasa la enzima? Pues simplemente porque está creando y generando un polímero que es el ARN. Por eso se llama polimerasa, porque está creando un polímero. Que como dijimos, o como sabemos, un polímero es varias moléculas juntas una con otra. Entonces se va creando el ARN, como dijimos, haciendo un complementario de la cadena sin sentido o de la cadena molde, que es la 3'5', creando una ARN 5'3', que como vemos la única diferencia que tiene con el ADN con sentido es que en vez de test tiene U's. Posteriormente pues va a haber una información, el ARN polimerasa se va a juntar o va a encontrar, mientras va leyendo el ADN, un punto en el cual va a haber una cadena de ADN que es el terminador, es decir, de ahí en adelante la enzima va a saber que ya no debe generar más esa molécula. Es decir, el ARN se genera desde un punto hasta otro. Es decir, cuando comienza el gen hasta cuando el gen termina. Y toda esa región es lo que lee la ARN polimerasa que termina sintetizando. Vemos de color rojo, por lo tanto, el ARN. Y esta es una de las muchas formas que puede tomar el ARN. Hay otras maneras en las cuales funciona también la ARN polimerasa dependiendo del organismo, si es eucarionte o procarionte, pero no lo vamos a ver en esta oportunidad. Finalmente, pues acá podemos ver un poco cómo es la cadena de ADN que se va a leer y que finalmente también va a generar el ARN que se va a crear. Ese ARN entonces, como vemos, este ADN tiene un promotor que, como nosotros dijimos, el promotor es el lugar donde comienza la transcripción, luego comienza la transcripción y finalmente termina. Las partes rojas son las que determinan. Las partes amarillas son las que realmente se necesitan y las azules son ARN que no se va a usar. Ya veremos cómo estos lugares se quitan en tratamientos post-transcripcionales, que veremos en la próxima oportunidad. Bueno, espero que les haya gustado, que hayan aprendido y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.